lectura, o ponerlo en términos de trabajo en grupo versus trabajo individual. Con una decisión que aparentemente es tan sencilla, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría en ese caso para los estudiantes? ¿Y qué posibilitaría o qué limitaría en ellos? Porque esa forma en que yo lo hago tiene tanto efecto, eso que está presente como lo que no está ausente. ¿Sí? Hay un autor argentino que tiene una frase en uno de sus ensayos que se llama Padres Nuestros, su libro que se llama Padres Nuestros que están en las escuelas, tiene una frase que dice: lo que no se me enseña me debilita. ¿Sí? Como también eso que yo no hago, eso que dejo por fuera, que dejo al margen, las decisiones que no tomo, o cuando tomo una decisión estoy excluyendo las otras, también tiene un efecto en los estudiantes. Entonces es esa invitación a pensar que la docencia no ocurre en el vacío ni en unas condiciones ideales, ocurre con personas y situaciones concretas. Los contenidos enseñados, los contenidos que compartimos, no son solo contenidos académicos, sino que ante todo son contenidos culturales. Cuando pensamos en contenidos, pensamos más en un orden académico, ¿sí? Pero resulta que este proceso de formación está mediado por un conjunto de contenidos culturales, el repertorio, lo que se ha hecho, ¿sí? Cuando estamos trabajando nuestros cursos, no estamos solamente enseñando digamos que unos conocimientos o un saber, estamos enseñando cómo ser y cómo hacer, cómo ser un profesional en un área. Cuando yo cierro la puerta a los 5 minutos de que empieza la clase y no dejo entrar a nadie, eso emite un mensaje. Cuando yo no recibo el trabajo al día siguiente, sino que le digo, mire, hasta ayer era el plazo, también está emitiendo un mensaje. Como cuando yo le digo al estudiante, el futuro espera, sí, entrégamelo la semana entrante, también está emitiendo un mensaje. ¿Y cuántos de nosotros tomamos las decisiones de ser docentes o somos docentes por esos modelos de docentes que conocimos? Y ahí está bien documentado cómo tendemos en nuestro ejercicio docente a tomar aquellos modelos que nos gustaron y somos como esos maestros que tuvieron alguna influencia en nuestras vidas. También están aquellos en los que decimos, como ese yo nunca voy a ser, ¿cierto? Jamás voy a ser como ese maestro o como esa maestra, o jamás voy a ser como ese profesor. Entonces, a partir de allí también nos construimos. La idea de los asuntos éticos tan discutidos, hay que tener un curso de ética para que los estudiantes sean éticos, o es un asunto que está como, se dice ahora, transversalizado en todas las áreas. Y el asunto de la transversalización en el currículo tiene un gran riesgo, y es que se vuelve tan invisible y tan de nadie, ¿sí?, que no hay garantía de que realmente pueda ocurrir. Es uno de los grandes problemas, no porque no tenga sus ventajas la transversalización, sino porque se desdibuja tanto, igual que la investigación. Es que en todos los cursos se da investigación y luego en ningún curso se resulta dando o trabajando ese asunto propiamente de la investigación. Entonces es bien interesante lo que aquí también nos planteamos en términos de eso que vamos enseñando cotidianamente, cómo ser profesional, cómo hacer, cómo comportarse, cómo relacionarse, qué pasa con estos trabajos en equipo donde 2 estudiantes trabajan y el otro les lleva los sándwiches, ¿sí? O qué pasa donde los 3 no pudieron hacer trabajo, rompieron y cada uno lo hizo independientemente. O qué pasa donde uno trabaja y los otros 2 son anotados en el trabajo. Ahí también hay otras dinámicas y eso es lo que estamos proponiendo, sí, estas interacciones sociales. Lo que nos queda de la secundaria a muchas personas, no estoy diciendo que a todas, algunas tienen la fortuna de que hicieron una secundaria bien hecha. Yo recuerdo poco de mi secundaria, pero recuerdo esas lecciones de cómo ser y cómo andar por el mundo. Lo que me decía mi maestra, ¿sí? Permanentemente, siéntese bien, ¿sí? Yo iba a un colegio de monjas, me tenían que decir eso necesariamente, y llevar la falda 4 dedos más abajo de la rodilla. Era el momento, ¿cierto? Eso aprendí, cómo andar por el mundo, con la falda 4 dedos por debajo de la rodilla y a sentarme bien. Afortunadamente uno también tiene la posibilidad de desaprender, es un continuo proceso, ¿cierto? Entonces, en este sentido, esas prácticas sociales, esas prácticas culturales
casi que cuando hablamos de las historias, bueno, sus historias de secundaria, cuando nos reencontramos, es hablar de lo cotidiano, la experiencia, lo humano, no de la clase de cálculo, no, lo que ocurrió en la clase de cálculo. Decían que las sombras las 50 sombras de Grey, parece que es así. Sí. La película, el libro, ¿no? Entonces, pues es una situación un tanto compleja, ¿no? Sí. Porque, digamos, hasta qué punto uno como docente, como profesor, ¿sí? Le va a decir, ay, ¿usted por qué? Bueno, yo sé, más o menos, ¿no? Ni he visto el libro, ni he visto la película. He leído un poco como la reseña, ¿no? De qué trata el libro, ¿no? Que es que el lenguaje, que es que no sé qué. Entonces, digamos, bueno, esa es una de las tantas cosas que podrían leer los estudiantes. Yo les decía cosas que hablan de erotismo y de sensualidad, ¿sí? Desde otras posibilidades, ¿no? Hay arte erótico, ¿sí? Entonces, también es eso, ¿no? O sea, como uno también en algunas circunstancias queda como, ¿no? Como que aquí qué hago, ¿sí? ¿Qué hago? Y no hay receta ni hay fórmula. Sí, ¿no? Algunos estarán pensando que se lee en un contexto de metodología virtual, ¿no? No sé, ¿alguien más ha leído la palabra? Porque ese es otro escenario para leer, ¿no? Es un comentario que, pues obviamente depende del contexto. Yo hice en una oportunidad un curso, o cursé una maestría en tecnología en sistemas. ¿Sí? Entonces me parece que es absolutamente estructural a día de hoy que el contexto de los estudiantes tenga que ver con eso. O sea, un estudiante de ingeniería que no maneja tecnología al día de hoy está fuera. Por ejemplo, la industria en la que yo trabajo, que es ingeniería, arquitectura y construcción, es la industria más atrasada en el uso de tecnología. Y eso la ha relegado porque otras ingenierías como ingeniería, por ejemplo, aeroespacial o nanotecnología, están casadas directamente con la tecnología y ya están disparados. ¿Sí? Entonces, si en una ingeniería como la que yo trabajo, que es la civil, se usa muy poca tecnología, pues yo creo que es compromiso, porque el contexto debe interesarse en eso, debe tener de una forma estructural el uso de tecnología. Si yo trabajo, por ejemplo, en acueductos, y lo primero que hay que hacer para conocer ese contexto del sitio donde está trabajando es conocer los relieves, la topografía, ese tipo de cosas. Hacer ese trabajo me costaría muchísimo dinero y seguramente se irían los 6 meses o 4 meses el desarrollo de la asignatura. ¿Qué hacemos? Lo hacemos por satélite, con Google en los celulares. Entonces, debemos usar esa tecnología. No es tan exacto hacerlo por Google, pero entonces ahora hay cosas que son más baratas y son muy exactas. Por ejemplo, usar drones, ¿sí? Pero uno tiene que estar en la onda, ¿sí? Tiene que saber de qué demonios es lo que está trabajando y cuál es el desarrollo tecnológico que hay. Entonces usamos eso, trabajamos prototipos digitales, que son los modelos digitales del mundo real, para no tener que ir todos los días a ver cuál es la topografía de ese sitio. Entonces me parece que dentro del conocimiento del contexto uno debe usar herramientas muy actualizadas que le deben conocer ese contexto y obviamente eso se hace con tecnología. Claro, y no se me lea como que estoy en contra de la tecnología, incapaz sería de hacerlo, y sé que hay áreas en las que es indispensable y que ha permitido muchos desarrollos. En el área, por ejemplo, de microcirugía, es fundamental los simuladores de cirugía, fundamental. Entonces, ¿cuántas horas se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Qué condiciones? Temperaturas, control de variables, suturas, que no se podrían hacer en vivo, ¿no?
que sería, no digamos que imposible, pero se imaginan ustedes que uno le digan, venga, yo intento con usted o hago una práctica de microcirugía, ¿cierto? Gracias a los simuladores es posible que ahora tengamos todos esos avances y que se les permita a los estudiantes una postura corporal o movimiento, les controla, les califica. Todos estos simuladores hacen un gran aporte a la docencia, pero hay un docente médico allí monitoreando, como dicen los argentinos, piloteando todos esos procesos. Es ahí donde volvemos a rescatar el lugar del docente. Y si miramos aquí como estas, algunas viñetas que tenemos planteadas en posibilidades para leer un contexto, que las hemos venido desarrollando, es ese asunto de la sensibilidad y la capacidad para nosotros hacernos preguntas frente a ese proceso de formación, ¿sí? Y si se quiere, para plantear este asunto de qué es lo nuevo, y lo nuevo no se construye en ausencia de lo anterior o a espaldas de lo anterior, no se construye también con lo anterior. ¿Qué es eso nuevo que nosotros quisiéramos hacer? ¿Qué es eso nuevo que nosotros quisiéramos intentar? Y que viene desde allí, desde ese lugar que yo encuentro, desde esa sensibilidad, desde esa posición donde yo me ubico para leer ese trabajo con los estudiantes. Entonces, este asunto de observar los actores y sus prácticas es qué sucede ahí con los estudiantes, qué sucede ahí conmigo, cómo nos relacionamos, y a partir de allí, qué otro tipo de significados podemos proponer, o qué otro tipo, si alguien quiere decir actividades, también es completamente válido. Vamos a pasar rápidamente sobre este asunto de la ruta para leer un contexto. Creo que ya hemos hablado un poco de la necesidad de mirar el escenario, las actividades, las personas, las relaciones, esos significados. Habría allí algo para mirar y es en el punto 8 y 9, que es cómo leemos esa información de lo que ahí sucede y qué hacemos con ella. Muy importante, y alguien lo señalaba en principio, bueno, leemos los contextos y en Urabá, cuando estábamos haciendo con un colectivo un trabajo de investigación, decían, mire, somos una comunidad sobrediagnosticada. Tenemos todos los problemas que pueda haber, estamos rotulados, etiquetados de todas las formas posibles. Y lo peor es que no sabemos los estudios, los resultados de los estudios que han hecho sobre nosotros, porque nunca nos los han presentado. Y tampoco sabemos a partir de ahí qué vamos a hacer, ¿cierto? Estas comunidades tan diagnosticadas, hay un asunto también de las comunidades vulnerables, comunidades sobre las que se investiga, comunidades en las que se invierte, comunidades sobre las que se hace política pública y que se convierten en comunidades que de alguna manera se vulnerabilizan. Puede que no sean tan vulnerables o puede que no sean vulnerables, pero se crea un discurso también en torno a lo vulnerable que hace que se perpetúe en ciertos sitios y ciertos lugares también. Entonces es importante tener, bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo leemos ese asunto? ¿Cómo lo interpretamos en su conjunto eso que dice y yo qué hago con esa información? Muy importante esa pregunta de qué es lo que yo hago, porque eso me mueve a la acción, como la pregunta de lo nuevo. Bueno, ¿esto está nombrado o no está nombrado? Digamos que en principio no me interesa, pero esto es lo que yo quiero intentar en mi curso este semestre. Entonces es la importancia también de señalar en ese sentido qué planteamos a partir de allí. El aula como contexto, ¿qué elementos entonces creería yo que podría entrar a considerar? Y ya ustedes los han señalado en las intervenciones anteriores. El escenario, el propósito, los actores, la manera de relacionarse, las funciones de cada quien, las actividades, los saberes, las formas, la revisión. Y digamos que allí si fuéramos a configurar como un programa de curso, esta mañana hablábamos de cómo se le llamaba, me dijeron un microcurrículo, tendríamos allí estos elementos de contexto, pudieran nombrarse de otra manera. Bueno, ¿a quién va dirigido el curso? ¿Sí? ¿Cuáles son los contenidos básicos o los saberes, o a quien le guste plantearlo en términos de competencias? ¿Sí? ¿O cuáles son esos propósitos de formación? ¿Cuáles van a ser las formas mediante las cuales esto se va a realizar? Y pudiéramos decir que eso puede ser la metodología o los protocolos. ¿Cómo se va a revisar permanentemente este proceso? O cómo revisar todos estos asuntos cotidianamente, lo que aquí acontece. Podemos hablar de la evaluación.
Si pudiéramos estructurarlo desde otra perspectiva, aquí tenemos todos estos elementos de la didáctica que no se circunscriben solamente a lo metodológico, sino que desde una didáctica crítica, desde estas perspectivas, sobre todo de Klafki, estarían planteándose estas preguntas que nos hacemos, ¿cierto? Y si sumamos a cada uno de estos elementos la pregunta de qué implicaciones tiene esto para los estudiantes, ahí sí el asunto se nos complejiza más, porque es una pregunta política y ética, ¿sí? ¿Qué implica, como decíamos previamente, que plantee una actividad, por ejemplo, de trabajo de campo o que plantee una actividad solo de aula? ¿Eso qué les permite a los estudiantes y qué les limita? Tiene implicaciones en la formación de los estudiantes. Entonces es esto nuevo que yo quiero intentar también, que posibilitaría y que estaría allí de alguna manera, digamos que facilitando. Entonces si volvemos como a esta interseccionalidad, el aula como contexto sería cómo se conjugan todos estos elementos. Algunos prefieren hablar de estructuración, otros preferimos en otras ocasiones hablar de reconfiguración. Reconfiguración es más una mirada de que existen unos elementos pero no tienen un lugar fijo, ni se empieza por un lugar y se termina por el otro, ¿sí? Como en la visión clásica del currículo que se empieza por los objetivos y se termina en la evaluación. En este caso no, podemos empezar por la evaluación y terminar, bueno, esto es lo que yo leo y a partir de aquí yo planteo unos propósitos o planteo unas actividades y después de estas actividades voy a plantearme unos propósitos en relación con esa información que recojo. Entonces, tratar, si a alguien le funciona lo lineal, está bien, está perfecto, a muchos nos organiza la vida de esa forma estructurada, pero digamos que también deja por fuera algunas otras posibilidades que pueden tener lugar allí. Es como en algunos momentos mediante los cuales ya investigamos con unas categorías previas o permitimos que en ese análisis desarrollemos a partir de los datos unas categorías que se dibujen a sí mismas y digan otras cosas. Entonces, de igual forma, pues ya para terminar, creo que algunas de estas estrategias pues las hemos planteado. Si consideráramos esta mirada previa del aula como contexto, que ha sido como el hilo conductor de esta conversación, algunas estrategias que nos pudieran como llevar a materializar o a pensar o a ver este asunto cómo se conjuga, pudiéramos mirarlo, por ejemplo, en que plantear problemas abiertos, análisis, estudios de caso, proyectos colaborativos, podrían promover la reflexión y la responsabilidad, ¿sí?, de los estudiantes frente a esa comunidad del aula y frente a la comunidad a la cual pertenecen. Entonces, aquí habría posibilidades, ¿sí? Estamos hablando de análisis de problemas, planteamiento de preguntas, análisis de casos. De igual forma, un asunto central y es pensar en esos espacios para el aprendizaje, no tanto en dirección de la enseñanza, ¿sí? Pensar qué espacios se recrean en los cuales los estudiantes puedan aprender, más que eso o cómo se lo debo yo enseñar, ¿sí?, sino cuáles son esas posibilidades para generar aprendizajes en los estudiantes. El planteamiento de proyectos es fundamental. Esta viñeta del diseño y la implementación de propuestas curriculares de manera participativa y dialogada. Sí, es conversar. A veces llevamos, a nosotros, por ejemplo, en la universidad se nos requiere que el primer día de clase presentemos el programa y entreguemos un programa, ¿cierto? Algunos docentes lo llevan, lo entregan, este es. Otros decimos, esta es mi propuesta y conversémosla. Esta es la organización de los temas, esto es lo que yo pienso, ¿ustedes qué piensan? Y es sorprendente los aportes con los que uno se encuentra por parte de los estudiantes, porque hay una creencia en algún grupo de docentes, no es su caso, estoy segura, en los que dicen, los estudiantes no tienen nada que opinar sobre mi tema. ¿Sí? Y bueno, pues resulta que sí, o en los procesos de transformación curricular dicen, los estudiantes no tienen ninguna experiencia, yo soy el coordinador. Entonces allí hay también una mirada de
Mire, esta forma de organizar puede traer otros componentes. Profe, ¿y qué tal si eso en vez de hacer un informe de lectura, por qué no hacemos una obra de teatro? Plantea uno, genial. En experiencias significativas que tuvimos en un evento en ingeniería el año pasado, uno de los profesores presentó como experiencia significativa, sé que tienen un espacio similar también aquí en Uniminuto, las obras de teatro o el lugar del teatro en las clases de ingeniería. Y como era, el uno era una variable, el otro era un cable, el otro era un switch, el uno mandaba, el otro recibía información y demás, ¿cierto? Y eso logró tener un impacto increíble en los estudiantes. Nombrado el teatro como una estrategia metodológica para la ingeniería, a mí no se me hubiera ocurrido ni lo había leído en ninguna parte. Pero miren, es este asunto de usted con qué se siente cómodo que quisiera intentar de nuevo. Lo hizo con los estudiantes, le funcionó bastante bien. Entonces es aquí donde los estudiantes también tienen un lugar y es importante escucharles en este proceso de negociación y sobre todo en uno de los asuntos centrales como la evaluación, que ha sido identificada como el elemento que más conflicto genera en estas relaciones pedagógicas, el punto de mayor tensión. Las dos últimas viñetas, permitir que los estudiantes aprendan de las experiencias de sus compañeros. Y finalmente es como crear un ambiente seguro de aprendizaje donde los estudiantes entiendan el lenguaje ofrecido y donde encuentren posibilidades para estar, donde tengan un lugar. ¿Sí? Citando a una gran maestra que aprecio mucho, Graciela Frigerio, argentina, ella dice que el asunto del conocimiento empieza por el reconocimiento, que hay la posibilidad para que un estudiante se enganche con los saberes empieza porque tiene un maestro que lo mira y que le enseña. ¿Sí? Entonces el asunto del conocimiento empieza por el reconocimiento. Entonces este asunto, sí, voy para clase, ¿cierto? Hay un maestro que prepara su clase. Los estudiantes se dan cuenta siempre, siempre. Sí, ustedes se dan cuenta cuando alguien tiene una charla preparada o cuando es un conjunto de asociaciones que llegan simplemente a escena. Sí, nos damos cuenta cuando vamos a un recital y sabemos que se ha programado una estructura o ha sido una improvisación. Y no porque estemos en contra de la improvisación, de ninguna manera. Sí, las nuevas teorías performativas lo que hacen es también avalar la improvisación, pero digamos que esperamos en ciertos contextos y sobre todo en estos contextos formales de educación que el maestro que se encarga de la clase sea un maestro que prepare, que me reconozca, que sepa que yo soy un estudiante y que estoy allí. ¿Cómo lo prepara? Digamos que es un asunto menos importante. Sí, pero lo central allí es que haya un maestro que me mire, que me reconozca, que me respete, que no me desprecie, que me acoja, que sepa que yo llego en falta y que me reciba en falta, porque voy justamente es a aprender y a seguir ese proceso, ¿sí?, de aprendizaje que todavía no he completado. Los maestros, los profesores también somos seres en falta. Por fortuna, no lo sabemos todo, no lo tenemos todo y por eso nos supera un iPhone 6, ¿cierto? Pero digamos que en ese vínculo pedagógico que se da entre dos seres en falta es donde se puede construir. Unos hemos hecho unos recorridos, los otros empiezan a hacer ese recorrido. Y digamos que nuestra función, nuestra disposición es a hacer disponible y a ofertar ese repertorio de desarrollos culturales, de conocimientos culturales, históricos, de desarrollo de saberes y conocimientos que la humanidad tiene disponibles y hacerlos disponibles para los estudiantes. Entonces, aquí cerraría yo y bueno, creo que las notas finales estarían a cargo de ustedes, diciendo con qué resonaron, qué les gustó, en qué se quedaron pensando y luego, por favor, las inquietudes, las incertidumbres, las inconformidades y no deje de hacer sus quejas y reclamos. Muchas gracias por su atención y su disposición.